electorales por distintos países del mundo, compras sobre espectaculares del orden de 80,000 pesos mensuales, compra de lentes, compras de despensas, a precios que no son los que está obligado el gobierno a comprar cuando hace licitaciones públicas. Además, los partidos políticos en México tienen franquicias postales, tienen franquicias telegráficas, son fiscalizados por la autoridad electoral, esto también hay que decirlo, tienen un régimen de fiscalización muy, muy exigente, pero cuando les detectan alguna irregularidad, los partidos políticos pagan multas. Y adivinen de dónde las pagan. Pues las pagan de los mismos recursos públicos que reciben. Entonces, ni siquiera tienen un incentivo a portarse bien, porque cuando se portan mal y son sancionados, son los mismos recursos públicos los que reciben con los que pagan las multas. Estas multas que pagan los partidos políticos, existe una previsión de que ese dinero se va al CONACYT para becas de estudiantes, pero con la cancelación de los fideicomisos en materia de educación, pues esas multas no se van a ir ahora para pagar becas de estudiantes. Entonces, como pueden ver, los partidos políticos en México tienen muchos privilegios. El dinero quizás es el más importante, pero además los partidos políticos en México pueden acceder a cualquier tipo de financiamiento, sea público o sea privado. Pueden incluso pedir dinero a la banca, siempre y cuando no sea la banca de desarrollo. Pueden también hacer rifas, pueden hacer sorteos, y cuando hacen rifas y sorteos, no están obligados al pago de impuestos. Es decir, en México tenemos partidos políticos con muchos privilegios, y estos privilegios son mandatos de ley, y estas leyes son las leyes que se dan los propios partidos políticos. Es decir, los propios partidos políticos que integran las cámaras, que integran la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, son los que establecen estas reglas de privilegios como una especie de autorregulación. Ahora, ellos también regulan los candados de entrada de nuevos participantes. Vamos a ver estos. El primer candado es que los partidos políticos en México solo surgen cada 6 años. Y cada 6 años en una elección intermedia. Es decir, cuando no hay una elección presidencial. Esto significa que los partidos políticos pues tienen que superar un porcentaje de votación en una elección intermedia para permanecer como registro de partido político. Entonces, no es fácil mantener un 3% de la votación en la primera elección, sobre todo cuando es intermedia, porque no tienes una figura central como candidato a la presidencia que pueda de alguna forma concentrar más del 3% de la votación en un solo puesto de elección popular, como sería un candidato presidencial. Entonces, lo que hacen los partidos políticos ya constituidos es que establecen una regla para que los nuevos participantes la tengan muy difícil de entrada. Y además, que en esa primera elección no puedan realizar coaliciones con otras fuerzas electorales. Les prohíben a los partidos políticos de nueva creación participar en su primera elección de forma coaligada con alguna otra fuerza electoral para unir fuerzas y lograr superar el 3% de la votación para así mantener el registro. Estos candados que imponen los partidos políticos también están relacionados, por ejemplo, con el uso de colores, con el uso de nombres. Nadie puede apropiarse ahora a un partido político que pretenda una política ecologista, porque ya existe un partido ecologista en México. Tampoco nadie puede apropiarse un color como el rojo, el verde, tampoco el azul, tampoco el naranja, porque ya son partidos políticos que tienen como un derecho de marca, como una especie de franquicia sobre colores, sobre nombres. Y entonces los partidos políticos que existen en la actualidad, de alguna forma, prohíben que nuevas fuerzas electorales usurpen sus colores o sus nombres. Ahora bien, para constituir un partido político, la ley exige grandes requisitos.
No quiero repasarlos todos, pero sí voy a nombrar los más importantes. En primer lugar, todo el esfuerzo para constituir un partido político tiene que hacerse con financiamiento privado. Es decir, la organización que pretenda constituirse como tal tiene que buscar fuentes de financiamiento privado para poder realizar los objetivos que marca la ley para ser un partido político. Y estos requisitos, a grandes rasgos, implican afiliar a más de 233,000 personas en todo el territorio nacional. Pero además, se requieren hacer 200 asambleas distritales de los 300 distritos electorales en el país. Y en cada asamblea distrital se requiere una presencia mínima de 300 personas. En este proceso de constitución de partidos políticos, hubo más de 80 organizaciones que manifestaron su intención de convertirse en partido político. Y de esas 80, únicamente 7 llegaron a la final, y de esas 7, solamente una obtuvo el registro como partido político por parte del INE. Y además ese registro está impugnado por el PAN ante el Tribunal Electoral. Entonces ni siquiera es seguro que ese partido que fue aprobado por el Consejo General del INE mantenga su registro después de la determinación que emita el propio Tribunal Electoral. Pero además de hacer estas asambleas, además de juntar a estos afiliados, las organizaciones que pretenden su registro como partidos políticos también son objeto de una fiscalización por parte del INE. Y si bien es una fiscalización que transparenta el origen y el destino de los recursos, es una fiscalización que debe tener un propósito distinto a la fiscalización que reciben los partidos políticos, puesto que los partidos políticos reciben financiamiento público y en esa medida son fiscalizados por la autoridad electoral. En el caso de las organizaciones que buscan su registro como partido político, pues también tienen que rendir cuentas, lo cual es positivo y lo cual contribuye a transparentar el procedimiento por el cual se constituyen como tales. Como ustedes saben, el INE fue muy estricto al momento de fiscalizar estas organizaciones. Ojalá fuera igual de estricto respecto de los partidos políticos cuando son fiscalizados. Tenemos casos de fiscalización en caso de partidos políticos, por ejemplo, el caso de Pemex Gate o el caso de Amigos de Fox, donde hubo implicaciones en el caso, por ejemplo, del Pemex Gate de más de 1,000 millones de pesos de recursos públicos que provenían del sindicato, que a su vez venían de Petróleos Mexicanos, que fueron sancionados por el INE, pero fueron sancionados con una multa que finalmente fue también pagada por recursos públicos. Ahí la autoridad electoral no decidió que esos partidos políticos perdieran su registro, a pesar de que había un origen desconocido, y no nada más desconocido, sino también ilícito, es decir, ilegal. Estos partidos políticos, tanto el PRI como el PAN, pero también Morena, también Convergencia, todos han sido sancionados por la utilización de recursos prohibidos, no solo no identificados, sino que también prohibidos, y a pesar de eso, la única consecuencia legal ha sido una multa económica. Pero en el caso de México Libre, a pesar de que no hay recursos ilegales en el procedimiento de creación del partido político, sino lo que la autoridad califica como una aportación no identificada a partir del problema de las tarjetas CLIP, pues decide la muerte del partido político que apenas van a hacer. Entonces, aquí encontramos dos varas para medir dos situaciones distintas. Y eso es muy importante que se conozca. Como les decía, la expectativa de un partido político que crece, que nace, es que mantenga en la primera elección por lo menos el 3% de la votación. Y con todos estos candados, no es fácil llegar a esta meta. Si bien los partidos políticos de nueva creación reciben financiamiento público, hay que también decir que se compite en situaciones de mucha desventaja. Mientras que un partido político como Morena
recibe, por ejemplo, de aquí de septiembre a diciembre, 135 millones de pesos mensuales, un partido de nueva creación recibe aproximadamente 8 millones de pesos mensuales. ¿Cómo competir con un partido que tiene 10 veces más o 15 veces más el presupuesto de una agrupación o de una organización que se presenta por primera vez a una elección? Además, los tiempos en radio y televisión, cuando hay campañas electorales, también se distribuyen, el 30% de los tiempos se distribuyen de forma homogénea, igualitaria a todas las fuerzas electorales. Pero el 70% restante se divide con base en la fuerza electoral de la última elección, lo que hace que los partidos grandes siempre permanezcan grandes y los pequeños o bien permanezcan pequeños o tiendan a desaparecer. De ahí la relevancia de un partido como México Libre, un partido que de las 7 organizaciones que buscaron su registro como tal, es la única que no tiene un régimen corporativo para haber realizado las asambleas. Hay organizaciones que buscaron su registro, por ejemplo, que lograron 300 asambleas distritales, sin ninguna falla. No tuvieron errores en la constitución de un partido político. México Libre hizo más de 400 intentos para realizar alrededor de 230 asambleas válidas, lo que demuestra que se trata de una organización de carne y hueso, una organización que tiene errores en la instrumentación de sus propias asambleas, porque hay un factor humano, no corporativo, que puede fallar. Las aportaciones que se hicieron a México Libre en dinero o en especie para realizar las asambleas son aportaciones que están plenamente identificadas. Es prácticamente la única organización que los propios ciudadanos que la conformaron aportaron dinero en numerario a la cuenta de México Libre para realizar estas asambleas. Las otras organizaciones hicieron lo que se llama aportaciones en especie, lo cual es válido legalmente. Pero esas aportaciones en especie sí no se conoce el origen propiamente del recurso con el que se fueron pagadas esas aportaciones. Hay organizaciones que más del 97, 98, incluso 99% de sus aportaciones fueron en especie. No ingresaron dinero en sus cuentas, no realizaron gastos, aparentemente. Entonces, este también es un elemento muy importante en la conformación de México Libre. Es decir, por un lado está el elemento humano, donde hubo asambleas que pudieron llegar a reunir el quórum, pero hubo otras que no se llegó el quórum por la falla humana de no lograr los objetivos en ese momento. Pero a base de esa construcción humana y real, de carne y hueso y no corporativa, fue que se llegó a cumplir los objetivos y los requisitos que marca la ley. México Libre tiene más de 230 asambleas válidas, más de 250,000 afiliados válidos, y todo esto dicho por la autoridad electoral. Es decir, a pesar de que el camino es muy difícil, México Libre consiguió y cumplió los requisitos de ley para conformar un partido político. Este partido político debió de haber obtenido su registro en la sesión del Consejo General, pero por cuestiones que ya han sido expuestas, entiendo, Ricardo, Margarita, en estos seminarios, nos negaron el registro y ahora la expectativa es que el Tribunal Electoral, que es la última instancia en la materia, con un parámetro de valorar un derecho humano, esto es muy importante, el derecho de asociación política, el derecho de reunión para deliberar sobre asuntos políticos del país, es un derecho humano previsto en la Constitución. Y este derecho humano solamente puede ser restringido por la propia Constitución
o por una ley que determine una causa, una razón específica. Y sí hay razones y causas específicas para anular o quitarle el registro a un partido político. Pero los motivos por los cuales no le dieron el registro a México Libre no son los que están previstos en ley. Y en ese sentido, el Tribunal Electoral debe restablecer esos derechos y otorgarle a México Libre su registro como partido político nacional. ¿Por qué? Porque cumplió los requisitos que marca la ley. Porque es un derecho humano, el derecho de asociación política, que no puede ser restringido por una decisión administrativa con una excusa que además no está prevista en ley. Y esto, para un órgano como el Tribunal Electoral, su legitimidad radica justamente en apegarse al marco constitucional y legal. Un tribunal de última instancia, cuyas resoluciones no son revisadas por una instancia superior, legitima sus decisiones solamente cuando son apegadas a derecho. Y en este sentido, donde convenimos todos los expertos en materia electoral, es que hay una ilegalidad rotunda en el momento en que el Consejo General no le da el registro a México Libre como partido político. No hay una voz autorizada con experiencia electoral que pueda sostener lo contrario. Y en ese sentido, los magistrados electorales, que son peritos en derecho, que son expertos en temas electorales, no tendrían ninguna excusa técnica legal para otorgar el registro a México, a México Libre. Con esto quiero un poco concluir. Los partidos políticos con registro son los que establecen las reglas, establecen los privilegios de los que gozan los partidos políticos que tienen registro actualmente. 2, establecen los candados o reglas de entrada de nuevos participantes. Como ya mencionamos, las reglas de entrada para nuevos partidos políticos son sinuosas, son complicadas. También lo han hecho complicado para las candidaturas independientes. Ese es otro tema, pero también la figura de la candidatura independiente no ha prosperado en México porque hay demasiados candados para que pueda competir en igualdad de circunstancias con los partidos políticos ya constituidos. Entonces, son los partidos políticos constituidos los que no dejan entrar nuevos participantes, los que además se dan nuevos privilegios. Y esto tiene lógica porque lo que pretenden los partidos políticos en México es quedarse con el pastel entero. No están dispuestos ellos a ceder posiciones en favor de una apertura que requiere un país como el nuestro. En otros países no hay candados de entrada. Todos pueden participar. No necesitas un registro del Instituto Nacional Electoral, cumplir una serie de requisitos para participar en política. Te dejan participar y una vez que tienes una participación electoral importante, entonces sí ya te dan recursos públicos, te dan acceso a radio y televisión. Pero aquí en México estamos haciendo las cosas al revés. Estamos cerrando la entrada de nuevos participantes. Esos nuevos participantes que podrían cambiar incluso las reglas de privilegios de los partidos políticos que actualmente gozan. Uno de los postulados, por ejemplo, de México Libre es conseguir financiamiento privado para mantener a su propia burocracia y utilizar el dinero público solamente para campañas electorales. Quiero ver que algún otro partido político tenga la misma intención, pero no nada más la intención, sino que lo concrete. Todos los años oímos decir a los partidos políticos que se van a reducir el financiamiento público, pero cuando llega el momento de legislar en la materia, no llegan a acuerdos y mantienen el mismo estatus de privilegios, mantienen el mismo estatus de cerrazón de no dejar entrar nuevas fuerzas electorales. De ahí radica
la importancia de la decisión del INE, y el INE falló históricamente en no permitir nuevas participaciones. Esperemos que el Tribunal Electoral esté a la altura de lo que necesita este país y no se deje presionar por partidos políticos existentes o el mismo gobierno para no permitir la entrada de nuevos participantes en beneficio del país. Yo les agradezco mucho su atención, gracias por el espacio y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu exposición. Como les decía al principio, es un privilegio contar con Fernando. Vamos a platicar porque hay muchas preguntas que queremos que Fernando nos dé su opinión respecto a lo que ha pasado con México Libre y lo que está pasando de manera general con los partidos políticos. Y quiero retomar con esto, Fer, una de las primeras preguntas, siguiendo un poco con lo que cerraste, ¿cómo verías que se cambiara el régimen de partidos políticos en México y que se hiciera algo más similar a lo que tenemos en Estados Unidos o lo que vemos allá de 2 partidos nada más? ¿Cómo verías esa salida? Pues mira, son circunstancias un poco distintas. Los partidos políticos en Estados Unidos son de acceso libre. Cuando un ciudadano norteamericano se presenta en una mampara para emitir su voto, no solamente ve 2 opciones, ve, incluso en el estado de California, las boletas electorales son libros enteros donde puedes optar por más de 100 opciones para emitir un voto. Lo que vemos es que en Estados Unidos hay 2 posiciones políticas predominantes. Nosotros en México ya vivimos un régimen predominante de un partido político. Allá, a diferencia de México, allá el equilibrio de poderes, el hecho de que los partidos políticos no vivan del financiamiento público, de que hagan transparente, por ejemplo, todo el financiamiento que reciben, lo hace un régimen muy distinto al nuestro. Nosotros aquí en México, por las particularidades que tenemos, pues sí hay una defensa importante respecto al financiamiento público. Yo soy partidario del financiamiento público, no a esas cantidades, pero el financiamiento público de los partidos políticos en México le puede dar, digamos, esa transparencia y esa solvencia a los partidos políticos para competir por la cosa pública. Lo que es envidiable del régimen de Estados Unidos es el régimen de apertura de inicio. Y en otras latitudes, por ejemplo, en Europa, en algunos países asiáticos, lo que se privilegia es la pluralidad. Y en ese sentido, en México vamos justamente en un sentido contrario. Exactamente. Y ya que estás platicando de que tocaste el tema de financiamiento, una pregunta recurrente, el tema de financiamiento ilegal, pero ya en los partidos políticos. Los requisitos o la fiscalización que existe para los partidos políticos es igual y tan rígida como la que hemos visto y hemos sido testigos en México Libre. Es tan rígida y pueden perder el registro un partido ya existente que recibe financiamiento ilegal. ¿Está previsto como tal? Sí. Nunca ha sucedido. A pesar de los temas tan escandalosos de desvíos de recursos públicos, poca transparencia, hay partidos políticos que no han entregado, por ejemplo, los estados de cuenta de las propias cuentas bancarias donde manejan los dineros. A pesar, digamos, de esos escándalos, el Instituto Nacional Electoral siempre ha favorecido una multa para desvirtuar ese tipo de comportamientos. Y evidentemente no es el incentivo correcto. El incentivo correcto es que hubiera una responsabilidad personal de quien utiliza recursos públicos o obtiene recursos de fuentes prohibidas. Tendría que ser una responsabilidad personal para realmente establecer, digamos, pues alinear los intereses para el cumplimiento legítimo de las normas. Pero lo que hacen los partidos políticos es un cálculo de, bueno, es que si me cachan en la trampa,
pues la única consecuencia es que voy a tener que pagar una multa con el mismo recurso público que me dan. No tengo ningún incentivo de cumplir la norma en ese sentido. México Libre tenía todo el incentivo para cumplir al 100% la fiscalización. Y eso fue lo que se hizo. Se rindió cuentas al 100%. Claro que está previsto en las reglas de fiscalización que una organización no obtenga su registro como partido político cuando hay una causa grave, cuando hay un financiamiento ilícito, cuando hay una conducta dolosa, cuando hay una conducta sistemática, pero no por el motivo que le quitaron el registro a México Libre determinado por el INE. Correcto, y eso todavía es más preocupante, ¿no? Si no hemos visto, existen estas sanciones, hemos visto tantos escándalos y tantas cosas que ningún partido se le suspenda o se le cancele el registro, pues todavía es más grave porque significa que es un mecanismo perverso, los partidos pueden cometer estas ilegalidades como las señalas, pagando de un dinero que ni siquiera es suyo. Y eso me lleva a la pregunta, ¿tú crees que la disminución en el financiamiento público, que se les dé menos dinero, como decías que es recurrente el tema, ayudaría a generar menos corrupción? ¿Los partidos generarían menos temas ilegales o crees que es contraproducente? Mira, yo creo que se tiene que hacer un estudio muy serio de cuánto dinero requiere un partido político para subsistir y cuánto requiere para hacer campaña electoral. Esos estudios no existen. El financiamiento público en México está determinado por el número de gente que está inscrita en el padrón electoral y por un porcentaje del salario mínimo vigente en la República Mexicana, lo que le llaman las UMAS ahora. Pero incluso, lo que es más absurdo, es que en México hay además tope de gastos de campaña. Lo que les quiero decir es que estos partidos políticos no pueden gastarse todo lo que reciben. Reciben más dinero de campaña de lo que se pueden gastar. Entonces, por ejemplo, en una elección como en Veracruz, hay algunos topes de gasto de campaña en ciertos municipios que es del orden de 180,000 pesos. Y para ese mismo municipio reciben más de 1,000,000 de pesos de financiamiento público. ¿Dónde queda la diferencia? Y ese es un factor de corrupción hacia el interior de los partidos políticos. Además, los partidos políticos solamente son fiscalizados por una comprobación del gasto. Si yo con ese 1,000,000 de pesos en Veracruz voy y me compro un coche de lujo, lo único que le tengo que decir a la autoridad electoral, aquí está la factura y aquí está la transferencia. Pero la autoridad electoral no me puede observar el hecho de que con dinero público compre yo un coche de lujo. O sea, es decir, al interior de los partidos políticos ya no existe ninguna fiscalización del INE respecto a la disposición de dichos recursos. No, ni siquiera sobre lo que se gasta. Lo único que hay que gastar es con base en su objeto, pero los objetos de los partidos políticos en México son tan amplios que prácticamente cualquier cosa cae dentro de su objeto y por lo tanto dentro de su gasto. Entonces, la fiscalización es una fiscalización que se basa únicamente en la comprobación del gasto, pero no en un ejercicio eficaz o eficiente de la utilización de recursos públicos para comprar. Te doy un ejemplo. El Partido del Trabajo tiene su propia imprenta y entonces le compra toda la publicidad electoral al propio partido político, que es una cúpula de 10 líderes eternos del partido político que se benefician de las propias compras. Incluso tienen escuelas, un partido político como el Partido del Trabajo tiene escuelas y recibe además financiamiento público de esas escuelas y pues, entre ellos mismos se compran los útiles escolares, las obras de las escuelas, etcétera, etcétera. Y el INE lo único que hace es una fiscalización de comprobación del gasto, como les decía.
Pues sin duda, increíble lo que estás comentando, Fernando, y también una reforma al respecto, yo creo que sería muy benéfica para el país. Quisiera hablar de otro tema que también ha sido, nos están aquí preguntando, y vamos a cambiar, vamos a dejar un poco lo de fiscalización. ¿Qué opinas de la restricción a las coaliciones, un partido que nace a la vida política? ¿Te parece que es algo que está correcto? ¿Debería haber una reforma al sentido? ¿Por qué la prohibición? Mira, yo creo que en un inicio tenía razón el legislador al establecer una restricción. ¿Por qué? Porque antes las coaliciones convenían entre ellas el porcentaje de votos que se iban a distribuir. Entonces, un partido como el PRI decía, bueno, pues me voy a juntar con el Partido Verde Ecologista de México y al Partido Verde Ecologista de México le voy a otorgar, digamos, un 8% del total de votos que obtengamos como coalición. Y entonces era un acuerdo de voluntades el que establecía el porcentaje que se le asignaba a cada uno de los partidos coaligados. Y en ese sentido, pues el Partido Verde Ecologista de México subsistió por muchas elecciones porque acordaba en coalición cuál era el porcentaje que le iba a corresponder. Y ese porcentaje que antes el mínimo era de 2% para sobrevivir, ahora es del 3%, pues cada elección libraba el registro una y otra vez. Pero ahora ya no es así. Ahora, cuando están coaligadas dos fuerzas electorales, pues a cada una se les cuenta su voto conforme se presenta en la urna. Todos cuando vamos a votar, vemos que las coaliciones, por ejemplo, la coalición de José Antonio Meade en la elección presidencial anterior, pues podías ir con Nueva Alianza, con el Partido Verde o con el mismo PRI. Y había 3 espacios en la boleta para votar por cada una de estas opciones. De tal suerte que ahora a cada una se le cuenta el voto. Y en ese sentido no existe ninguna razón para prohibir que nuevas fuerzas electorales se coaliguen, porque esas fuerzas electorales coaligadas van a tener sus propios votos y a partir de eso sabremos si conservan o no el registro, y no por una voluntad de un acuerdo entre dos partes. Correcto. Oye, Fernando, como cambio el tema, ¿no? a otro posicionamiento que estamos recibiendo. Respecto a el nombre México Libre, porque hablabas hace ratito de los colores y todo eso, ¿el uso de la palabra México en nuestro partido representaría alguna restricción o es posible que el INE nos pida que dejemos de utilizar la palabra México en nuestro nombre México Libre? Pues mira, es un tema interesante. No hay una prohibición propiamente y ninguno de los partidos políticos actuales con registro tiene el nombre de México en su nomenclatura. Por lo tanto, de inicio sí se permitiría a México Libre tener este nombre. El tema es que hay otras organizaciones que buscaron su registro como partido político que también tienen México dentro de su nombre. Y ahí habría que ver quién fue el primero en solicitar su registro, su intención con el nombre correspondiente. Ahí sí podría haber, digamos, si les dan el registro a las 6 organizaciones que impugnaron, y me parece que 2 de ellas traen el nombre de México, pues habría que ver quién fue primero en tiempo y en derecho para conservar ese nombre. Pero eso solamente ocurriría en caso que se lo dieran a las asociaciones que tuvieran la misma palabra, ¿no? Entonces, Correcto. hay algunas preguntas también ya en particular, bueno, antes que eso, quería, antes de brincar al particular a la situación del registro de México Libre, como ciudadanos, ¿hay algo que se pueda hacer ante los escándalos que hemos visto recurrentemente? El último, de las bolsas, del dinero que se le dio a un integrante de Morena. Como ciudadanos, ¿podemos hacer algo ante la inactividad del INE en la sanción? Pues mira, uno de los temas más importantes en materia electoral es que solamente los partidos políticos en México tienen lo que se llaman derechos tuitivos. Los derechos tuitivos consisten en derechos generales para toda la población. Los individuos en lo particular
tenemos muy pocas posibilidades de acceder a justicia electoral en México. Por ejemplo, el amparo no está permitido en materia electoral. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, solamente quien pueda acreditar un interés legítimo o una afectación. Instrumentos legales en este país para las personas físicas son contados y en materia electoral te podría decir nulos. Porque los otros elementos para controvertir, por ejemplo, una ley electoral como es la acción de inconstitucionalidad, pues eso solamente los poderes y los partidos políticos pueden acudir a la Corte. No es gratuito que este país tenga, digamos, tanto conflicto social, porque no hay salidas institucionales y jurídicas para controvertir estas decisiones. Si mañana los militantes de México Libre promueven cientos de juicios para la protección, porque es su derecho de afiliación, estoy seguro que el tribunal les va a negar legitimidad y no les va a dar entrada a la justicia. Mecanismos legales no hay. Lo que sí hay es una exigencia a las autoridades, una presión organizada de la sociedad civil para hacerlos entrar en conciencia y que se sientan observados y que tienen que cumplir la ley porque finalmente se deben al pueblo de México. Correcto. Entonces realmente tendríamos que seguir pues un poco con lo que estamos haciendo, evidenciando también estos actos, pero presionando, permíteme el término, un poco al INE para que actúe ante estos actos que hemos visto de manera recurrente. Una pregunta también, retomo rápido el financiamiento. Si el tribunal falla en sentido positivo de México Libre, que como yo estoy seguro va a ocurrir, ¿nos devolverían las prerrogativas que nos han dejado de dar durante todo este tiempo? ¿Cómo opera ese tema? Sí, sin duda. A ver, el registro como partido político debió de darse el 1 de julio. Por algunas razones vinculadas con la pandemia y sobre todo con la poca diligencia de la autoridad electoral, convinieron en que el registro se diera a partir del 1 de septiembre. Si el tribunal resuelve que México Libre tiene que ser partido político, lo tendrá que ser con efectos retroactivos al 1 de septiembre y tendrá su prerrogativa. Y además tendrá legitimidad para impugnar que esa prerrogativa se le dé desde julio, que era la fecha que legalmente le correspondía para que se la diera. Correcto. Porque incluso dentro de los absurdos es que cuando se impugnó el hecho de que no habían dado la prerrogativa desde julio, pues el Tribunal Electoral desechó la demanda de México Libre argumentando que no era partido político, entonces no le correspondía ninguna prerrogativa y no tenía legitimidad. Lo cual también pues es absurdo, ¿no? Porque ¿cómo puedes reclamar eso si no te dan ese derecho? Por decirlo menos, claro. Fernando, platicando ya del recurso de México Libre, se ha presentado, algunos partidos presentaron una impugnación en contra de un magistrado, el magistrado Reyes, porque decían que tenía un posible conflicto de intereses con nosotros, con México Libre. ¿Qué opinas al respecto y crees que proceda? ¿Eso podría perjudicarnos? ¿Cómo ves ese asunto? Pues mira, hay mucha política en un órgano terminal como es la Sala Superior del Tribunal. Por ser un órgano, les decía, de última instancia, sus decisiones no son revisadas por nadie. Incluso uno de los teóricos del derecho más conocidos decía que estos órganos terminales son los únicos que pueden fallar no conforme a derecho. Uh-huh. En este caso, quien presenta formalmente un escrito para recusar al magistrado Reyes Rodríguez es el partido Morena. El presidente del Morena es el que no quiere que Reyes Rodríguez se pronuncie sobre el registro o no de México Libre. Entonces, más allá de los méritos o no méritos del escrito,
lo primero que hay que entender es que es un partido político el que se empeña en que no le den el registro a una nueva opción. El Partido Acción Nacional también impugnó el registro de Partido Encuentro Solidario, el único que obtuvo su registro ante el INE. Ahora bien, pues hay reglas que excusan a los jueces del conocimiento de asuntos cuando tienen un conflicto de interés. Aquí no hay conflicto de interés alguno. ¿Cuál podría ser ese conflicto de interés? ¿Una relación de amistad? ¿De amistad con quién? ¿Conmigo? ¿Con integrantes de México Libre? O sea, no está acreditado en ningún sentido. Es un instrumento político de intimidación al propio magistrado para que lo excusen de un conocimiento que tiene legítima causa para pronunciarse. Una pregunta más al respecto de nuestro recurso en tribunal. Está tomando un poco más de tiempo, se esperaba que fuera ya la resolución. ¿Cómo ves esto? ¿Es normal? ¿Crees que esto nos ponga en alguna desventaja o es parte del proceso? ¿Cómo ves estos tiempos? Pues mira, ha sido largo el tiempo porque ya estamos en proceso electoral. Cada día que pasa causa un agravio mayor a las organizaciones que no obtuvieron su registro como tal. En ese sentido, debieron de haber resuelto antes, pero también es una situación compleja porque también tienen que resolver los procesos de fiscalización a la par que resuelven los procedimientos para el registro o no de nuevas fuerzas electorales. Las impugnaciones, como ustedes saben, fueron voluminosas, son complejas en estudio, y en ese sentido se puede de alguna forma justificar una tardanza, pero no una tardanza que ya lleva pues, prácticamente mes y medio desde que se negó el registro. Sí, esperamos que se dé pronto para ya también iniciar con las actividades que ya tenemos ahí. Nada más estamos esperando la luz verde para salir arrancando con todo lo que estamos ya haciendo y que seguimos preparando, pero ya hay unas cosas que estamos esperando el banderazo. Muchas gracias, Fernando. Yo tengo que ser muy puntual con el tiempo que nos ha marcado nuestro secretario general, el doctor Jaime del Arenal. Como decía, es un placer platicar contigo. Has sido una persona fundamental. Te agradecemos mucho todo lo que has hecho por México Libre y, como dije al principio, de una manera muy, muy generosa. Tu talento se ve luego cuando estábamos ahí platicando. Muchas gracias por esto. Yo les agradezco también a ustedes y le paso la palabra a nuestra presidenta, la licenciada Margarita Zavala. Muchas gracias, Fernando. De verdad te lo agradezco mucho por la exposición. Hay muchos comentarios de que ha sido muy clara y en gratitud por lo explicado. Yo entiendo perfectamente a todos esta angustia que tenemos por el tiempo que pasa. Ya lo dijo el propio licenciado Agis. Pues bueno, hay cosas que son explicables, un poco el tema de que se acumularon procedimientos, tanto el de la fiscalización como el del registro. Los JDCs, los juicios de derechos ciudadanos que presentaron ordenadamente de varios estados de la República, ayer fueron aceptados y se van a la misma ponencia. Entonces, se están acumulando y bueno, yo espero que el tribunal pues ya dicte sentencia lo antes posible. Me da mucho gusto tuvimos que hacer para cumplir los requisitos constitucionales y legales, tanto del artículo 9, obviamente relacionado con el 41, porque por ahí preguntaban cuáles eran los artículos, y también de la Ley General de Partidos Políticos que establecía los requisitos para crear un nuevo partido político, así como el instructivo que se publicó en diciembre del 2018 y que tuvo algunas modificaciones. Todo lo cumplimos, todo, de verdad, todo lo cumplimos a cabalidad. Yo ya repasé una vez todo lo que significó en trabajo, de algún modo, en números.
Entonces, en ese sentido, pues estamos muy seguros. Es cierto que todos tenemos esa angustia fundada, además, después de lo que ha pasado, no solo en la sesión del INE que vimos el 4 de septiembre, sino también en lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia. Pero nosotros tenemos que apostarle, pues, al derecho, a que tenemos la razón, a que no se dejen ni intimidar ni presionar los magistrados y magistradas, que estén a la altura, como lo decíamos desde un principio, tendrán que responder como lo dicta la conciencia, como lo exige la justicia y en congruencia con la lucha misma de lo que la busca de la verdad. Entonces, y también vimos estas reglas que obligan a México Libre a decir, ¿por qué si somos distintos? Porque para eso entramos a la política, para ser distintos, a pesar de que recibamos un financiamiento que va a ser muy pequeño, pero desde el principio lo vamos a hacer transparente, como hicimos también el proceso mismo de constitución de México Libre, y como tenemos que vivir también en nosotros. Es que también por eso cuando nos digan de qué somos diferentes, que estamos empezando y que la revisión de nuestros actos va a ser siempre bajo una perspectiva ética y en la transparencia cómo están los propios estatutos. Estoy confiada de que nos darán el registro y cómo vamos a compensar todo eso que hemos perdido, todas esas desventajas que de algún modo hoy se ha presentado con mucho trabajo, como lo demostramos en las asambleas. Nadie, ningún partido político nacional de los que están ahorita hicieron el trabajo en calle, en casas, como nosotros lo hicimos en este año y medio. Lo vamos a compensar con mucha mística, con la mística que nos da y la fuerza que nos da todo lo que creemos y lo que amamos, que por supuesto es nuestro país, nuestra casa, y lo que nos sostiene la idea de servir a México. Lo vamos a compensar con una unidad, y eso es bien importante. Es cierto que nos vamos a equivocar todos, unos en un lugar, otros en otro, nos vamos a equivocar. Y sin embargo, te dejamos de oír, Margarita. No nos conviene, no nos da tiempo, además duele mucho, así es que habrá que perdonarnos mucho para compensar todo eso que tenemos que trabajar. Ya lo hicimos y lo hicimos muy bien. Y entre muchas actividades que se hicieron, está estos últimos actos que hemos tenido a través de hashtag y un poco lo que significa actuar, de exigirle a la autoridad de manera pacífica y de manera ordenada para no sabotear las cosas. Hace unos días se presentó una carta que ahorita José Carlos Astiacerán nos va a explicar cómo estuvo, que creo que fue bastante exitosa, que muchos de ustedes van a, ya participaron, otros no pudieron participar, pero va a haber otras actividades, y que en ese sentido le voy a pedir a José Carlos Astiacerán, que me parece que ya está ahí, no sé, que nos dé nos informe no solo de lo que exitosamente estuvimos participando ante el tribunal, que yo creo que para no sabotear un correo electrónico lo hicimos de manera ordenada. Esa puede ser nuestra diferencia. José Carlos, me gustaría que les dijera no solo el informe, sino lo que sigue, sobre todo en esta semana. Y muchas gracias. Al baño. Gracias, Margarita. Pues con mucho gusto les platico de qué se trata todo esto. Buenas tardes a todos. Bien, pues como saben, muchos de ustedes que participaron y otros que no alcanzaron a participar, en los días pasados hicimos una convocatoria relámpago. Fue algo muy rápido, algo que surgió además en unas horas nada más, para enviar unos correos masivos a los magistrados en el sentido de apoyar un poco la resistencia ciudadana que hemos venido haciendo a través de redes sociales desde hace varios días y tener una actividad que fuera un poco más visible y más directa hacia los propios magistrados. Pero como todas las acciones que llevamos a cabo en México Libre, era importante hacerlo de una manera ordenada y de una manera no invasiva y no agresiva tampoco. Entonces, por lo mismo, se tuvieron que tomar algunas medidas que voy a platicar
platicar. De entrada, solamente abrimos la convocatoria durante unas horas. Estuvo abierta la página durante 5 horas y se les pidió a todas las personas que de la militancia y no militantes también que quisieran apoyarnos en esta iniciativa de manifestar la necesidad que tenemos de que se defiendan nuestros derechos ciudadanos de organización como partido político a través de un envío de una carta a los magistrados. Se abrió 5 horas esto y durante esas 5 horas recibimos cerca de 6,454 cartas. Esas 6,454 cartas después hicimos un filtro para eliminar duplicados porque hubo personas que con muy buena intención la mandaron hasta 40 veces, ¿no? Y al final, después de hacer esa limpieza, nos quedamos con 6,108 cartas. Sin embargo, somos muy conscientes de que enviar por correo electrónico 6,108 cartas resulta muy invasivo y además podíamos tirar los servidores de correo del Tribunal Electoral. Y eso pues ya no era un acto de resistencia civil, sino ya era un acto terrorista, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer fue juntar las firmas de todas las personas, de esas 6,108 personas, las juntamos por entidad federativa y enviamos a cada uno de los magistrados 32 correos electrónicos, uno representando a cada entidad, en donde viene al calce de la carta la firma de cada una de estas personas que participaron. Esto, además se hizo, les pusimos a los correos un tracker, que es un pedazo de código que nos permite saber qué ocurrió con el correo, y al día de hoy tenemos la confirmación de que 4 magistrados sí leyeron los correos, 2 de ellos no, porque rebotaron, tienen un filtro que no permite que entren correos de dominios que no estén autorizados por ellos, y tenemos solamente un magistrado que hasta la fecha no hemos recibido al menos una confirmación de que los haya leído. Pero creemos que es una acción en conjunto, colectiva, que es muy funcional y que además demuestra un poco de músculo y el peso que tenemos como partido político o como organización en búsqueda de eso, ¿no? Entonces eso fue lo que ocurrió. Pero sabemos también que muchas personas se quedaron con ganas de enviar su carta o de firmar y que no tuvieron oportunidad porque, como les dije, fue una actividad relámpago que surgió muy rápido y que solamente estuvo activa durante unas horas. Entonces, por eso, a partir de hoy a las 4 de la tarde y hasta el lunes a la medianoche vamos a abrir en otra página de la que se les estará comunicando la dirección a través de los chats en las próximas horas. De una vez se las digo, para los que quieran entrar a partir de las 4 de la tarde, es mexliv.org.mx/escribe. Y ahí va a haber un formulario en el que todos los militantes y personas que no pertenecen al partido que quieran enviar una carta a alguno de los magistrados personalizada lo van a poder hacer. Y esto, les digo, va a estar abierto desde las 4 de la tarde de hoy hasta la medianoche del lunes. La meta sería juntar cerca de 10,000 cartas. La manera en la que... Sí, repito la dirección. mexliv.org.mx/escribe. Ya, así es. Ya en el chat. Okay. Correcto. Y de todos modos vamos a estarlo difundiendo a través de todos los chats cuando se acerque la hora. La meta será obtener alrededor de 10,000 cartas. Estas cartas, para ser muy claros, no se van a enviar directamente a los magistrados porque sería otra vez invasivo. Pero lo que sí vamos a hacer es, una vez que las tengamos listas, vamos a armar un muro con todas esas cartas para darle visibilidad. La vamos a difundir a través de redes sociales, este muro digital, y por supuesto que les haremos llegar a los magistrados la liga puntualmente para que ellos puedan ver las cartas. A diferencia de la carta anterior, que era una carta genérica firmada por todos nosotros, en esta carta la militancia va a tener la oportunidad de personalizarla con sus propias palabras y de además elegir a qué magistrados se la quieren mandar. Es decir, si tenemos 7 magistrados, cada uno de nosotros va a poder enviar hasta 7 cartas para enviarle una a cada uno de los magistrados que vayan dirigidas a ellos de manera personal. Y armaremos este muro con las cartas. Serán visibles para todos. Y pues eso es lo que va a estar activo. Las instrucciones de cómo llenar las cartas van a estar ahí en la misma página web. Es muy sencilla de utilizar. Lo pueden hacer desde su teléfono celular o también lo van a poder hacer vía web. Y pues solamente decirles que la verdad es que hemos tenido... Bueno, hay una cosa que creo que es importante mencionar. El día de ayer algunos de ustedes habrán visto que empezó a circular por la tarde un hashtag en contra de México Libre, ¿no? Que fue el México Libre no va. Comentarles que estuvimos midiendo lo que ocurrió con ese hashtag y es algo bien interesante porque el hashtag empezó a circular entre las 4 y las 5 de la tarde.
El 43% de los 32.700 tweets que se obtuvieron con ese hashtag vienen de China. O sea, estamos hablando de que el 43% de los chats son de bots efectivos, ¿no? Y eso está comprobado. Pero lo más interesante no es eso, sino que además de que iniciaron a la misma hora, todos los mensajes o el grueso de los mensajes de que llevaban ese hashtag estaban escritos en el sentido de que México Libre ya había obtenido el registro. Lo que nos hace pensar que la red AMLO tenía instrucciones de hacer un ataque el día de ayer por la tarde, considerando que ya teníamos el registro. Entonces creo que para nosotros es una buena noticia porque por lo menos en Morena creen que sí nos van a dar el registro, el tribunal. En ese sentido, nosotros respondimos el día de ayer con el hashtag democracia sí, dictadura no, nos fue bastante bien, por ahí andan circulando algunas métricas al respecto. Y entonces, bueno, pedirles a ustedes que en estos días que vienen, por favor, participen en estas actividades de resistencia civil y que inviten a la gente a que siga participando. Hemos tenido una buena participación, pero podemos crecer más. Creo que es una buena oportunidad de mostrarle a la autoridad, a los medios y a la gente allá afuera que no somos bots, que no somos en papeles, que somos personas de carne y hueso y que somos más de 250,000 de mexicanas y mexicanos defendiendo ese derecho. Por mi parte sería todo, Margarita. Una pregunta, José Carlos. Los que ya mandaron, la idea es que no manden esta vez, ¿verdad? No, que repitan, no pasa nada. Podemos repetir porque es una actividad distinta. Entonces, otra vez, los que ya mandaron, anímense a repetir. Vamos a superar el número que teníamos de 6,000 cartas, a ver si llegamos a 10,000 en estos 3 días. Sí, yo les agradezco muchísimo a todos su participación. Pues bueno, esto de que de repente aparecieron bots creyendo que nos habían dado el registro, todos saben que nos deben dar el registro, todos lo saben. Todo lo sabe la autoridad, lo sabe que los enemigos, lo saben los adversarios, lo saben todos, porque cumplimos todos los requisitos que la Constitución y la ley marca, los cumplimos genuinamente, de buena fe, y la verdad es que hicimos una gran hazaña ciudadana. Sé que algunos me están diciendo que qué pasará, que si hay una influencia o no. Nosotros tenemos que apostar desde luego a la buena fe y a que pues estamos en este camino. Es cierto que estamos en un momento histórico y así lo tienen que tomar, porque es una decisión mucho más allá respecto de nuestra organización, que es de México Libre, sino es una decisión sobre si hay democracia o no hay democracia. De ese tamaño es la decisión del tribunal. Por eso sí vale la pena meternos y al mismo tiempo convencer a mucha gente que aunque no está en México Libre, que sí pues escriba o diga o dé su posición en favor del derecho ciudadano, porque lo que se nos hace a nosotros se les hará a los demás. Entonces, es muy importante que lo veamos así. Quiero nada más rescatar, pues dar las gracias a José Carlos, a Joana, a varios que han estado ahí en estas acciones, y rescatar lo que decía por ahí Mary Ross, que solo es cuestión de tiempo, que somos México Libre, y por ahí Pedro, creo que Bocanegra, ya somos México Libre, es una marca, no somos cualquier cosa, somos ciudadanos y ciudadanas libres que le estamos dando un camino a México. Que muchísimas gracias, adelante Ricardo para terminar, ¿verdad? Ricardo, necesito que... ¿Ya está? Ya. Ya está. Muchas gracias, José Carlos, por lo que nos acabas de contar. Está padrísimo eso que está haciendo. Gracias, Fernando. Como decía al principio, un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Desde luego, gracias al doctor Jaime del Arenal por ser el encargado de este gran proyecto Voces Libres. Y desde luego, gracias a nuestra presidenta Margarita Zavala. Gracias a todos por su asistencia. Amigos, amigas, es un placer. Y pues nos veremos el siguiente sábado. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias.